Bienvenidos al video número 8 del proceso de integración a la vida universitaria en línea que corresponde al proceso de admisión UNAD 2019-2. En este video vamos a estar analizando las actividades de la sesión número 6, las cuales serían la primera, bitácora de investigación, y la segunda, planeación y aplicación de la entrevista. Este va a ser el contenido que vamos a estar desarrollando en este video. Obviamente vamos a comenzar por las recomendaciones que siempre he dado. Voy a estar compartiendo la lista de reproducción de este curso que se ha estado llevando a cabo, los cuales pues son ya pues ya van con este, serían 10 videos, ¿sí? Vamos a mostrar el calendario de actividades de la sesión 6 para tomar en cuenta las fechas y las actividades en sí. Vamos a hacer una reflexión de la unidad 2 y la fecha de su envío, ¿sí? Que es la unidad en la cual estamos. Vamos a tratar los puntos de la sesión número 6. Después vamos a analizar la actividad 1 y 2 de esta sesión, que es el objetivo principal de este video. Y por último voy a estar compartiendo un material de apoyo precisamente para estas dos actividades. Comenzamos con las recomendaciones. Recomiendo enfáticamente una computadora, ya sea una PC de escritorio o una laptop. Dedicarle tiempo al estudio, por lo menos de 2 a 4 horas diarias. Establecer un horario y un calendario y respetarlo. Y como siempre he dicho, descargar todos los contenidos del aula virtual hacia su dispositivo, ya sea computadora de escritorio o laptop. El uso de los celulares y tablets yo lo recomiendo solamente para lectura. Y recordemos, no hay vacaciones ni días de descanso, el tiempo no se detiene. Quiero compartir esta lista de reproducción, ¿sí? La cual estaré poniendo el link en la descripción de este video, ya que vamos en el video número 10 contando ahorita esta lista de reproducción tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 videos, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo? Para aquellas personas que inicialmente se están incorporando a este canal y están siguiendo este proceso de admisión, pues yo recomiendo que vean esta lista, esta playlist, ¿sí? Desde el video número 1, están enumerados hasta el número 9. Y también para las personas que están atrasados, que por alguna razón, motivo o circunstancia no entregaron la unidad número 1, ¿sí? Y todavía están atrasados en la unidad número 2, pues estos videos les pueden servir. Si no han entregado la unidad número 1, pues todavía falta la unidad número 2 y número 3. Si las entregan y las entregan bien, tienen una probabilidad de un 80 a un 90% de que se queden en el curso, ¿sí? Es decir, que aprueben el curso y sean admitidos ya como estudiantes, ¿sí? Así que pues esto es un aliciente para las personas que estén atrasados. Continuamos. Aquí voy a compartir esto, ya ustedes ya lo deben de saber. Este es el calendario de la sesión número 6, que abarca del día 13 al día 17 de mayo, que se van a entregar dos actividades, se van a estar realizando, ¿sí? La primera, pues ya vimos que es la bitácora de investigación, o también conocido como diario de campo. También se va a hacer la planeación y aplicación de entrevista. En pocas palabras, se va a hacer como un guión, ¿sí? Y después de ese guión, pues ya se va a aplicar la entrevista, ¿sí? Como elemento para recabar información para nuestra investigación.
y aquí están las evidencias que se nos piden, ¿sí? Ya son muy puntuales, ya nosotros las podemos realizar porque ya hemos hecho todas las evidencias de la unidad número 1 y la fecha de entrega es del día 13 al día 17, ¿sí? Es decir, ya a partir de hoy ya podemos entregar, ¿sí? Nuestro archivo en PDF. Eso a continuación lo voy a volver a mencionar. Y pues no hay que olvidar que la aplicación del cuestionario pues va a ser del 17 al 19. Vamos a tener 2 días para presentar el cuestionario. Pues bien, y esa es la reflexión de la unidad número 2. Le voy a dar lectura y posteriormente lo voy a comentar el por qué lo estoy poniendo. Nos dice que la unidad número 2 se titula Investigación documental y de campo y nos dice que la investigación es la forma mediante la cual los seres humanos podemos llegar a comprender, analizar y aprender algo nuevo o algo que se desconocía. En el campo de la ciencia, la investigación recurre a procesos ordenados, sistemáticos y sustentados en fuentes confiables para la construcción de conocimientos, siendo los principales ámbitos donde se desarrollan dichos procesos los académicos, ¿sí? ¿Por qué le doy lectura? Porque pues nosotros vamos a ser ya estudiantes, vamos a estar realizando trabajos académicos ya cuando estemos en la UNAD. Por lo tanto, en eso va a consistir nuestros estudios. Vamos a estar investigando temas que de acuerdo a las asignaturas o materias o módulos se nos planteen, nosotros vamos a estar desarrollando y por lo tanto, si nosotros desde ahorita practicamos lo que ya se está viendo aquí en el curso propedéutico enfocado a una problemática real, y dicha problemática fue el tema que nosotros seleccionamos desde la unidad número 1, desde la unidad pasada, ya vamos a estar agarrando un poquito de experiencia de la forma en que uno va a estar trabajando ya como estudiante universitario en la UNAD. Bien, y ahorita pues voy a volver a enfatizar la forma de cómo se va a enviar las evidencias al finalizar esta unidad. Recordemos que para enviarlas, pues esa es una de las maneras, hacerle clic aquí donde dice la unidad. Obviamente aquí les va a aparecer un montón de contenido y hacia abajo va a estar el espacio para la entrega de las unidades. Lo comento porque muchas personas pareciera increíble, pues todavía no ubican dónde se va a entregar los productos al final de cada unidad, ¿sí? Y lo que se va a hacer para la entrega de evidencias, ¿sí? Se va a entregar, ya lo había comentado, del día 13, es decir, desde hoy hasta el día 17 de mayo, y lo que se va a entregar es un archivo en PDF. Obviamente nosotros a lo largo de la unidad estamos trabajando en un archivo de Word y estamos evidenciando todas las actividades que hemos estado haciendo. Aquí lo hemos estado metiendo, ¿sí? Exactamente igual que la unidad número 1. Y ya una vez ya que se termine, ya que nosotros hayamos terminado con estas 2 unidades de la sesión 6, lo que vamos a hacer pues ahora es transformar nuestro archivo de Word en PDF. Y es muy importante el nombre del archivo, ¿sí? Porque si no se lo ponen los monitores, o la persona que califique no lo va a considerar y lo va a tomar como nulo, como que si no se haya entregado. Hay que poner el primer nombre de uno, guión bajo, el apellido paterno o el primer apellido, guión bajo, y la U de unidad y el número 2, exactamente así. Automáticamente la computadora le va a añadir, eso nosotros no lo vamos a poner, PDF, que es la extensión o la clase de archivo, ¿sí? Yo les comentaba que cuando uno lo hace en Word, aquí pues ya tenemos el primer nombre, ya está puesto, guión bajo, el apellido paterno,
la unidad. Número 2, al momento de hacer la conversión en Word, automáticamente le asigna el mismo nombre que ya está aquí, pero ahora la extensión PDF ya no va a ser la extensión de Word. Y pues el cuestionario pues se va a resolver en estos 2 días, el día 17, 18 y 19, prácticamente tenemos 3 días, pero no hay que dejarlo al último día, ¿sí? Entre el 17 y 18 a más tardar hay que contestarlo. Bien, continuamos. Pues esos son los puntos de la sesión número 6, los cuales yo recomiendo que lean. Aquí va a haber más texto, ¿sí? En cada uno de los puntos. Mayormente pues yo voy a estar comentando lo más sobresaliente, que en puntos de introducción pues se trata de la investigación de campo, y se va a estar viendo las características y las aplicaciones. En este caso pues lo estamos llevando a un tema de la vida real. Se supone que nosotros escogimos una problemática a la cual le queremos dar solución, pero desde el punto de vista de nuestra carrera, ¿sí? En competencias nos dice que vamos a ver la recolección de datos cualitativos para efectuar una investigación de campo, ¿sí? En propósito, pues se va a estudiar una situación para diagnosticar necesidades y problemas, ¿sí? Y en cuanto a contenido, pues vamos a estar viendo lo que yo aquí puse como palabras claves: investigación cualitativa, indagar, averiguar, curiosear, preguntar, cuestionar, diario de campo, etcétera, etcétera. Y en el cierre de sesión nos indican que 2 principales técnicas de recolección de datos que por su naturaleza permiten la obtención de resultados basándose en la interpretación y el análisis van a ser, en este caso, el diario de campo, ¿sí? El diario de campo y la entrevista. Bien, continuamos. Pues vamos a entrar de lleno ahora al análisis de las 2 actividades de la sesión número 1, de la sesión número 6. La primera sería la bitácora de investigación, ¿sí? Que también se conoce como diario de campo, o puede ser que trabajen ambos a la vez, se complementen. Ya depende la diferencia entre un diario de campo y la bitácora de investigación, pues ya depende del investigador cómo lo vaya a nombrar o cómo se va a estar refiriendo a él. Nosotros nos vamos a pegar a lo que nos dice los contenidos y los recursos que se nos proporcionan en el aula. Y la segunda actividad va a ser la planeación y aplicación de la entrevista. Pues bien, vamos a comenzar con la primera, con la bitácora de investigación, y nos dice cuál es el objetivo. El objetivo es recopilar información tomando notas a través del registro puntual de un diario de campo, ¿sí? Los datos pueden ser concretos, se pueden dibujar, pueden ser croquis, esquemas o ideas que pueden ser relevantes en el proceso de investigación sobre las personas y el lugar, ¿sí? En este caso, pues aquí ya nos están dando una pauta que, pues, como se trata del lugar, pues tenemos que ir al lugar de los hechos. En este caso, pues puede ser una clínica, una escuela, un buffet, alguna institución de gobierno. Pues si es en el campo, pues irnos directamente al campo, a alguna presa, alguna selva, algún bosque, etcétera, ¿sí? Y unas personas que han utilizado el diario de campo y los cuales hicieron muy buena investigación, pues es Alejandro Humboldt, que era pues un explorador nato, quien hizo un acopio de gran cantidad de datos sobre el clima y flora y fauna de América. El otro, pues muy conocido, fue Charles Darwin, que en sus viajes Darwin llevaba un diario de campo en el cual iba anotando una serie de datos
al mismo tiempo que sus vivencias personales, ¿sí? Pues nosotros prácticamente nos vamos a poner en el papel de estos personajes y pues vamos a utilizar ese diario de campo para recabar información de acuerdo a lo que estemos observando. Y aquí están las indicaciones. Como yo les decía, vamos a realizar una primera visita. ¿Cuántas visitas se van a realizar? Las que sean necesarias de acuerdo a su tema de investigación. ¿Cuánto es lo que se va a poner como evidencia? Pues solamente nos están pidiendo una captura. Por lo tanto, aquí nos dice que en la primera visita pues hay que hacer un recorrido de reconocimiento del sitio en el cual tiene lugar el problema de investigación seleccionado. Yo por eso indicaba que era muy importante el tema al momento de su elección, ya que a veces escogíamos temas muy ambiguos. Por ejemplo, si soy abogado, voy a hablar sobre procesos penales, pero ¿y eso qué me dice? O sea, exactamente qué, está muy abierto, muy ambiguo. ¿Cómo voy a aplicar yo estas actividades a ese tema que solamente dice procesos penales, pero en qué, en dónde, en qué sistema, en el tradicional o en el actual, o exactamente en qué municipio o en qué ciudad, etcétera, ¿sí? Entonces, por eso era muy importante. Aún todavía se está a tiempo de cambiarlo, porque no hemos entrado a la fase del desarrollo de lo que es nuestro documento final. Bien, pues como aquí se nos indica, hay que ir a la institución pública, centro de salud, fábrica, empresa, hospital, etcétera, etcétera, etcétera. Ya todo esto pues ustedes lo leen con detalle. Nos dice también que como parte de este primer recorrido vamos a identificar a las personas o informantes claves para concertar con ellos una cita a realizar en la entrevista, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, también aquí nos dan la pauta que a partir del diario de campo nos puede servir como herramienta para identificar a las personas a las cuales nosotros en la siguiente actividad le vamos a tener que aplicar pues una entrevista. También nos dice que al mismo tiempo vas a poner atención a los puntos de interés para estructurar una guía de observación que te permite enfocar la mirada en los aspectos que deseas ahondar en tu próxima visita, ¿sí? En la próxima visita puede ser una visita de campo, pero si ya se resolvió todo, la próxima visita pues ya sería ya para aplicar la entrevista de acuerdo a un guión, que es a lo que se refiere el punto número 4. Después de concluir la primera incursión en el campo de estudio, deberás escribir tu bitácora de investigación, ¿sí? Es decir, aquí ya la palabra escribir tu bitácora de investigación como que ya le da más formalidad, y como que si ya estamos empleando las tecnologías, pues vamos a tener que usar un procesador de textos para estar transcribiendo ya nuestra bitácora de investigación y darle un aspecto más profesional. Y nos dice que es bajo el esquema de tu preferencia, ¿sí? Hay que aprovechar esto que nos están diciendo, es decir, no hay, como aquí lo dice, no existe un formulario único para registro de la información recabada mediante el diario de campo, así que pues nosotros podemos adecuarlo a nuestra manera, a según se nos vaya presentando la situación o de acuerdo a nuestras propias capacidades. Los productos, vamos a ver el producto que se va a entregar. Esto parece muy sencillo. La primera actividad nos dice realizar impresiones de pantalla de la publicación de tu bitácora de investigación en tu blog, ¿sí? Eso es lo que vamos a hacer. ¿Qué nos está dando a entender? Que vamos a entrar a nuestro blog y vamos a publicar la bitácora de investigación, es decir, vamos a publicar esta actividad, ¿sí? Y pues se va a tomar una captura. Yo recomiendo que tomen 2 capturas de pantalla. Más adelante lo vamos a ver y les voy a explicar el por qué. Entonces las capturas se van a tomar de aquí ya una vez que esté publicado en el blog.
Y esas capturas, como ya sabemos, las vamos a estar integrando en nuestro archivo, valga la redundancia, nuestro archivo integrador, que está hecho en Word, el cual ya tiene un nombre, ¿sí? Ya tiene una nomenclatura. Bien, y nos vamos a estar apoyando prácticamente, ¿sí? Toda esta actividad para no estar perdiendo tiempo ni estar investigando en otros lados sobre el artículo que nos dan sobre el diario de campo, ¿sí? Ahí viene explicado y vienen las partes en que se compone y cómo se presenta el diario de campo, ¿sí? Sobre eso nos vamos a basar. Y pues estas figuras pues solamente son ilustrativas, indicando que pues puede existir una gran variedad para realizar nuestro diario de campo, ¿sí? Podemos utilizar en primera instancia un bloc de notas para ir a recabar información, posteriormente ahí la apuntamos todo y regresamos y pues ya escribimos ahora en nuestro diario de campo, pero ya electrónico, que va a ser un archivo de Word, al cual se le denomina pues bitácora de investigación, que va a ser casi lo mismo que va a estar acá, solamente que aquí pues es el levantamiento manual, utilizando mayormente una libreta o un bloc de hojas o cualquier otra forma parecida que nos sirva para apuntar. Pues obviamente sea cualquiera de estos que utilicemos, pues hay que identificarlo, ¿no? Hay que ponerle algún título, subtítulo, algún número telefónico, de qué trata, ¿sí? Para que no se nos pierda, y pues tratar de numerar las hojas. Bien, ahora vamos a ver cómo lo vamos a realizar, ¿sí? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ya dijimos que vamos a ir a sitio. Sitio es el lugar, ya sea la fábrica, el hospital, la escuela, la ciudad, no sé, el campo, la presa, la fábrica, etcétera. Y vamos a llevar nuestra libretita, ¿sí? Eso va a ser nuestro diario de campo, va a estar bien rotulada, identificada, y ahí vamos a estar metiendo información que nosotros estemos observando. Aquí es donde se va a estar metiendo, ¿sí? Posteriormente regresamos a nuestra casa y abrimos un archivo de Word. Esto es sugerencia de cómo se pudiera trabajar, y vamos a estar vaciando lo que hayamos apuntado en nuestro diario de campo, ya que esto vendría siendo también como un diario de campo, pero ya adquiere otra formalidad. Y le ponemos bitácora de investigación, que pues va a ser casi el vaciado a como está acá. No lo podemos alterar, solamente lo que le podemos dar es forma para que sea más entendible, ¿sí? Entonces vamos a estar metiéndolo aquí, y ya una vez que ya lo tengamos, nuestro diario de campo ya en formato ya digital, que viene siendo un archivo de Word que va a estar en su computadora, pues nos vamos a lo que es nuestra aplicación de Blogger, ¿sí? En internet vamos a nuestro blog y generamos una entrada. La podemos rotular de esta manera, no es obligación, pero sí que se llame más o menos de acuerdo a la actividad. La U2 de unidad 2, sesión 6.A de actividad 1, bitácora de investigación. Ya la rotulamos, y lo que ponemos a continuación pues va a ser lo siguiente. Vamos a poner, vamos a estar vaciando lo que está aquí, ¿sí? Lo que está aquí, y que es nuestra bitácora de investigación. Mayormente la primera hoja de nuestra bitácora de investigación pues ¿qué es lo que va a hacer? Pues va a ser una portada. Entonces pues aquí vamos a escribir los datos de la portada. Y yo recomiendo que lo escriban o lo transcriban de aquí para acá, que no tomen captura de pantalla, sino que lo vuelvan a transcribir, copiar y pegar la información que está aquí, que está ahí, ¿sí? Y bien, como les va a dar más de una o de dos hojas o tres hojas, lo que es realmente la bitácora de investigación,
pues se necesita ver algunas acciones, algunas observaciones que ustedes hayan detectado, es decir, ya el desarrollo en sí. Yo por eso les decía que va a hacer 2 capturas como mínimo, porque en una captura, recordemos que si hacemos una captura, pues no se va a apreciar muy bien. Por lo tanto, la primera captura pudiera abarcar, esta sería la primera captura, que pudiera abarcar los datos de la carátula de nuestra bitácora de información, y la segunda captura pues ya más o menos las actividades que se realizaron, ¿sí? De acuerdo pues a la estructura que nos marca aquí en el contenido que se nos proporciona. Una vez que ya tengamos las 2 capturas que vienen siendo estas, ¿sí? Pues ya saben, pues las metemos acá a nuestro archivo concentrador de Word, y así de fácil ya estaremos cumpliendo con la primera actividad de la sesión número 6. Continuamos ahora con la segunda actividad, que es planeación y aplicación de la entrevista. Esto pudiera parecer un poquito más fácil a la anterior, pero también tiene su grado de dificultad, ya que pues si la llevamos bien a cabo va a ser nuestro primer contacto con una persona, con una autoridad, ¿sí? A la cual queremos cuestionar. Pues bien, nos dice que el propósito es conocer y aplicar la técnica de entrevista como instrumento para recopilar información directamente de los contextos sociales a fin de generar conocimiento que permitan la solución al tema de investigación. Bien, aquí voy a hacer una acotación. Recordemos que en las sesiones anteriores lo que vimos también fueron instrumentos de investigaciones, pero esos fueron documental, ¿sí? Documental, ¿sí? Eso pues prácticamente, entre comillas, pues ya lo dominamos, y se refiere a cómo consultar libros, revistas, artículos en internet, videos, blog, etcétera, ¿sí? Ahorita se está complementando con otra clase de herramientas que viene siendo, en este caso, pues el diario de campo, y como segunda herramienta la entrevista, que son otros medios para recolectar información y se pudieran considerar como fuentes primarias, porque son extraídas en primera instancia en el lugar donde ocurren los hechos y directamente con los responsables o con los actores de la situación o de la problemática. Y aquí en la descripción nos dice que habitualmente los datos iniciales que constituyen el problema son demasiado escasos como para seguir por sí mismo una explicación satisfactoria, que era lo que yo les comentaba. Mayormente a veces pues no vamos a encontrar información en los libros o en fuentes, porque pues es un tema pues que no se ha ventilado o no se ha atacado a profundidad, y pues ya con el diario de campo y con la entrevista pues pudiéramos complementar ya los datos que nos van a servir para tratar de plantear una solución a un problema determinado, o simplemente dar nuestro punto de vista. Nos dice también que existe una gran cantidad de formas de investigar, que era lo que yo les acabo de comentar, que pueden organizar según distintos criterios. Las entrevistas nos vuelve a recalcar, y las encuestas son algunas de ellas. Por ahorita vamos a ver las entrevistas. Ya en la siguiente sesión, en la sesión 7, quiero suponer que vamos a aplicar encuestas. Bien, por último nos dice que es necesario realizar entrevistas o encuestas con los actores clave y preparar un guión, ¿sí? Aquí nos está diciendo que no nada más hay que aventarnos así al ahí se va, sino debemos de ir preparados ya con un guión. Yo aconsejo, y por experiencia, es de que ese guión nos pongamos de acuerdo con la persona que vamos a entrevistar y tratarlo de compartir, ¿sí? De decirle, esas son las preguntas que yo te voy a realizar, más o menos para que la persona pues esté, entre comillas, pues preparado, ¿no? Y sepa más o menos
qué es lo que va a contestar y cómo va a contestar. Eso lo sugiero pues como como novatos que somos en cuestiones de entrevistas. Así de esta manera pues creo que vamos a romper el hielo y le vamos a dar seguridad a la persona y más si no la conocemos, para que pues acceda y nos agende de inmediato para realizar pues ya la entrevista. Nos dice que también nos sigue diciendo que la guía de observación correspondiente a fin de enfocarnos en lo que requerimos conocer y tener una conversación o levantamiento de datos precisos, ¿sí? Vuelve a lo mismo, nuestro guión pues debe estar enfocado para tratar de dar respuestas a nuestro tema principal, ya que por otra vía pues no se ha encontrado cierta información, ¿sí? Entonces pues hay que hacer ese tipo de cuestionamientos y obviamente pues no hay que hacer muchas preguntas. Yo considero, es que también depende del tema que hayan escogido, pero considero que de unas 5 a 10 preguntas bien hechas pues se va a desarrollar una buena entrevista. Pues bien, y aquí seguimos mencionando qué es lo que es una entrevista. Yo a grosso modo pues voy a estar entrelazando lo que está subrayado en amarillo. Nos dice que son preguntas previamente diseñadas. Eso a final de cuentas es una entrevista, y que el método que vamos a seguir pues va a ser un método semiestructurado, ya que existen otros métodos que son más profundos, que tienen mayor estructura, pero esta estructura semiestructurada pues nos va a ayudar, o es la que se acomoda para resolver problemas o cuestiones muy concretas, es decir, mayormente cotidianas, que son los temas que nosotros estamos planteando. También nos dice que las preguntas que nosotros vayamos a formular deben ser flexibles y que deben de ser de respuesta abierta, es decir, la entrevista nunca va a ser una respuesta cerrada. Nos sigue diciendo que hay que comenzar con las preguntas más sencillas, ¿sí? Y de ahí pues irle lanzando las siguientes preguntas más complejas. Y esas preguntas deben ser bien claras y que se entiendan. También las entrevistas pues hay que aplicarse a diferentes personas. Esto es con la finalidad pues de recabar a lo mejor distintos puntos de vista y no nada más solamente uno, ¿sí? Pero pues si no es posible pues solamente con una persona que entrevistemos pues estaría bien. Y pues por último nos dice que es muy importante tener presente en todo momento el propósito de la entrevista. Bien, pues ya con esto pues ya casi pasamos al análisis de esta actividad, no sin antes comentar ya lo que sigue, que tiene que ver, es decir, tiene que ver con el diario de campo. Nos dice: después del recorrido inicial, a partir del análisis del diario de campo, quizá puedas delimitar con mayor precisión el tema de investigación que has seleccionado para elaborar un guión de entrevista, ¿sí? ¿Por qué lo estoy poniendo? Porque como yo les comentaba al principio, si nosotros tenemos un tema y se supone que ya lo delimitamos, ya definimos objetivos, objetivos generales, objetivos específicos, pero después de hacer un recorrido, de aplicar una herramienta como la es el diario de campo, esto nos puede ayudar a corregir, inclusive nos puede ayudar a corregir el tema, ¿sí? El tema central, modificar los objetivos y también modificar en cierta medida lo que es nuestro marco teórico, ¿sí? Por eso aquí nos dice, ¿sí? Nos dice también que, sin embargo, es deseable que en un primer momento realices una entrevista abierta a manera de charla informal para tener
un panorama general que te permita delinear con mayor claridad qué aspectos deseas profundizar, ¿sí? Bien, hasta ahorita podemos hacer modificaciones hacia el pasado. Ya en las siguientes actividades va a ser muy difícil poder estar haciendo esas modificaciones. Pues bien, vamos de lleno a las indicaciones. Vamos a elaborar un guión. Después vamos a ver cómo se elabora. Nos dice que al realizar la entrevista la vamos a hacer con base a un guión que ya hayamos generado. Y después se va a realizar una entrevista, ¿sí? Esa entrevista pues va a ser, puede ser un video o un audio de grabación, pero también nos dice que se va a realizar siempre y cuando él o los entrevistados estén de acuerdo con ello. Es decir, vamos a tener que indicarles que los vamos a estar grabando en audio o lo vamos a estar grabando en video y ellos deben de acceder. Nos dice que si no es posible grabar la entrevista, deberás de registrar exhaustivamente todas y cada una de las respuestas a fin de transcribirlas, ¿sí? Mayormente cuando uno ve un libro, alguna revista y sale una entrevista a algún actor o algún personaje importante, pues también esa entrevista pues aparece escrita. Pero en realidad esta entrevista pues se realizó de viva voz, estuvieron face to face, es decir, cara a cara, y estuvieron haciéndose una serie de cuestionamientos y se estuvieron dando respuestas. Y ya lo único que se hace es pasarlo a un medio impreso, que es lo que nosotros haríamos si es que no podemos grabar un audio o un video. De preferencia pues es mucho más práctico pues el audio o el video, porque así nada más llegamos y lo insertamos en nuestro blog. De lo contrario, de alguna otra manera tenemos que estar tras. No es lo mismo aquí quiero aclarar, no es lo mismo el guión es otra cosa. El guión se pone en blanco, no hay respuestas, nada más hay una estructura y si al caso las preguntas que se van a realizar, pero ya la entrevista es ya cómo se desenvolvió dicha entrevista, valga la redundancia, junto con las preguntas que se hicieron y las respuestas, ¿sí? Solamente quería aclarar ese aspecto, que son dos cosas diferentes. En cuanto a productos, aquí nos va a quedar más claro. Nos dice que vamos a realizar impresiones. Aquí dice impresión singular, pero siempre van a ser más de una. De la publicación en tu blog. Aquí nos dice que pues hay que publicarlo. Del guión de entrevista elaborado, ¿sí? Por eso aquí le puse 1. Primero va a ser el guión, así como de la entrevista. Son dos cosas realizadas en el formato en que hayas documentado, ¿sí? Es decir, se puede documentar en un audio, en un video y hasta en un documento, y ya que sería la transcripción de la entrevista. Pero si yo ya tengo el audio y el video, ya no es necesario transcribirla, ¿sí? Porque ya la tengo, al menos que por cuestiones de seguridad pues lo decida hacer. Pero aquí en esta actividad solamente nos piden una de esas tres cosas. Y aquí está el gráfico. Entramos a nuestro blog, generamos una entrada, ponemos ahí el guión y luego ponemos el resultado de la entrevista o la entrevista en sí, ya sea en video, en audio o en documento, ¿sí? Generamos dos capturas, una para el guión, ¿sí? Y otra para la entrevista, y estas las metemos a nuestro archivo concentrador como lo hemos venido haciendo en un documento de Word. Vamos a ver un ejemplo, cómo quedaría. Tenemos aquí nuestro blog, entramos, generamos una entrada y la titulamos así: planeación y aplicación de la entrevista. Posteriormente lo que hacemos es poner un subtítulo, guión de la entrevista. ¿Y qué es lo que vamos a meter aquí? Pues vamos a meter este guión que nosotros de alguna otra manera ya preparamos en un archivo de Word, ¿sí? Un guión, y vamos a
transcribir, no vamos a tomar captura de esto, ¿sí? Ni pasar todo el documento completo. Recordemos las indicaciones que nos hicieron por los facilitadores, ¿sí? Vamos a estar pasando o a transcribir nuestro guión tal y como está. El guión no es demasiado, podemos copiar y pegar, pero el texto. Bien. Posteriormente que ya lo hayamos hecho, ponemos otro subtítulo que diga entrevista. ¿Y qué vamos a poner ahí? Pues el producto que hicimos, ¿sí? Cómo quedó documentado. Si fue a través de un video, pues aquí colocamos el video. Obviamente, pues aquí a lo mejor ponemos alguna leyenda. A continuación se presenta la entrevista realizada al fulano de tal, en tal fecha, bla, bla, bla. Ya sé que, que ahí se ponga si es video o abajo como pie de página. Lo mismo, si fue un audio, pues lo ponemos como audio, ¿sí? Si este va a ser un audio. Y si no tuvimos la oportunidad de grabar en video ni tampoco en audio, lo que vamos a hacer pues es la transcripción, que ese documento también nos pudiera servir, ¿sí? Lo que vamos a hacer, pues, sí, un documento en Word, aquí dice guión, se puede utilizar para el guión y para la transcripción de la entrevista. Y lo que vamos a hacer es de aquí o de acá, donde ustedes quieran verlo, pasarlo acá, ya como la entrevista ya transcrita, es decir, cómo se desarrolló toda la entrevista, las preguntas y las respuestas y las secciones. Recordemos que las secciones de una entrevista pues mayormente se componen de 3, que viene siendo pues la parte introductoria, que viene siendo como el saludo, la presentación, posteriormente vienen las preguntas y por último pues una pregunta final, un cierre y lo que es la despedida del entrevistador y pues ya. Bien, lo que vamos a hacer es tomar una captura de pantalla de nuestro guión y otra captura de pantalla de la entrevista, que vienen siendo estas, y esas capturas meterlas al archivo de Word como ya lo hemos venido haciendo. Pues bien, por último les voy a compartir este material que está en mi blog, que viene siendo el diario de campo y el guión de entrevista, cuya única finalidad es de que ustedes profundicen en el tema, puesto que ya tienen el material de apoyo base ahí en su aula virtual. Vamos a ver el primero de ellos, que vendría siendo el diario de campo, ¿sí? Eso es para que profundicen. Aquí en el diario de campo pues viene una explicación de qué se trata. Viene aquí, si ustedes están viendo que es un vil cuaderno, nos dice el diario de campo o bitácora, instrumento número 1 del científico investigador, y nos dice para qué sirve, ¿sí? Es un documento muy importante, muy interesante, ya que fue escrito por un profesionista que se dedicó toda su vida a estar documentando todo lo que ocurría. Aquí nos dice tipos de diarios, la numeración, cómo se debe hacer, otros aspectos de utilidad. También nos dice al final síntesis y recomendación, nos da unas muy buenas recomendaciones. Aquí está la fuente de consulta para que ustedes puedan profundizar más y saber más acerca del autor, ¿sí? Y luego pues hay otro artículo que estoy compartiendo, que es la observación y diario de campo en la definición de un tema de investigación. Nos dice el concepto de diario de campo nuevamente, la descripción, la argumentación, interpretación, ¿sí? Y luego viene un ejercicio. Eso es con la intención de que ustedes vean cómo es que un diario de campo se puede utilizar para resolver un problema de la vida cotidiana, y no tanto para resolverla, sino para ayudar a resolverla, ya que en un diario de campo pues es casi prácticamente imposible resolverlo, pero es muy práctico a la hora de recabar información, ¿sí? Aquí pues el problema o el ejercicio es algo cotidiano
se trata de un maestro y un alumno, que el maestro ha observado que tiene un alumno que es muy distraído, que tiene muy bajas calificaciones, y él no sabe si en realidad tiene un trastorno mental o no escucha o tiene problemas de otra índole. Por lo tanto, pues sugiere, lo turna con un especialista, y pues ya viene un diario de campo por un investigador que, con base a lo que dice el maestro, pues con base de eso parte para hacer su diario de campo, y viene aquí el procedimiento, ¿sí? Todo lo que se hizo, la primera observación, cómo lo está documentando, segunda observación, tercera observación. Aquí prácticamente serían como las visitas, cuarta observación, y ya después dice que esto lo va a llevar o lo va a transcribir al diario de campo, y aquí viene la descripción. Prácticamente en la descripción yo puedo observar que es la narración de las observaciones que hizo aquí en las 4. Aquí las junta a manera de redacción. Obviamente está parafraseando lo que ya expuso anteriormente, ¿sí? Y a final de cuentas, pues encuentra algunos hallazgos. Nos dice que los elementos que constituyen las relaciones, situaciones de los sujetos, problemas de aprendizaje, concentración en actividad académica, que eso es lo que él encontró, y se puede deber a esto: distribución del espacio, metodología del docente, distractores externos, motivación del niño, problemas de lenguaje y comunicación, educación física. Y luego aquí dice, da su argumentación o su punto de vista, ¿sí? Y por último, pues concluye. Bien, pues este es un ejemplo solamente para que ustedes se documenten de lo que es un diario de campo ya en práctica, en una situación real, ¿sí? Y pues que es cotidiana. Vemos ahora lo que es el guión de la entrevista. También esta información yo se las comparto para que ustedes profundicen en el tema, para que lean. Aquí nos dice que es un guión de la entrevista. Y a mí me parece este artículo muy interesante y muy práctico, porque nos dan unos ejemplos de entrevistas, ¿sí? Tenemos ejemplos de guión, primeramente, de una entrevista. Y aquí nos ponen el guión de la entrevista periodística, para que ustedes más o menos vean. Y luego el guión de la entrevista de empleo. Esa no nos interesa, nos pudiera interesar la periodística, cómo está estructurada. También las partes que la componen, casi en todas viene la presentación, la formulación de algunas cuestiones académicas, luego vienen las preguntas, la parte del cierre, ¿sí? Y luego viene otro ejemplo del guión de entrevista de investigación, que es la que nosotros nos pudiera interesar, y aquí vienen todas sus partes. Obviamente la primera parte, que es la presentación, la segunda parte son los datos del entrevistado, y luego lo que es la investigación, que son las preguntas que nosotros estaríamos haciéndole, el cierre de la entrevista, ¿sí? Y luego viene otra que es el guión de la entrevista de una consulta clínica. Para nosotros pues sería esta, ¿sí? Pudiéramos tomarlo como ejemplo, como modelo, ¿sí? Y por último les comparto más información para saber más. Sí, la entrevista, recursos flexible y dinámico, pero la que me llamó más la atención fue la entrevista radiofónica, ¿sí? Es un poquito diferente, pero pues yo los invito a que lo vean, para que se den cuenta cómo está estructurada. Repito, estos links los voy a estar dejando en la descripción de este video, para que ustedes tengan acceso a este contenido. Si fue de utilidad este video, te invito a que le des un like, a que te suscribas si es que no lo estás, a que actives las notificaciones y que dejes tus comentarios. Nos vemos en el siguiente video tutorial.